momento vamos a dar la bienvenida al maestro Andrés Gómez Espinosa, psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, pedagogo por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, decano y profesor en la licenciatura en psicopedagogía para el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Démosle un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Luego lo arreglamos con las calificaciones. Lo están haciendo bien. Mi propuesta es justamente hablar de algunas líneas que nos permitan acercarnos a un concepto que llamaré psicopedagogía crítica. Entonces denominé justamente pautas para una psicopedagogía crítica. Bueno, primero les agradezco que hayan venido, esto lo tenían pendiente. Veo caritas conocidas de tierras lejanas, de Tláhuac, de Tlalpan, de las distintas modalidades que nos encontramos escolarizados, intensivos de todos los días y de todos los sabores. Muchísimas gracias por acompañarnos, y desde luego también a algunos queridos de posgrado, de la maestría en educación, queridos también de psicología, de otras carreras, maestría en educación y la maestría en evaluación educativa. Muchas gracias por acompañarnos. Mi propuesta entonces es ampliar o provocar, yo me dedico a eso, a provocar la forma en que venimos entendiendo la psicopedagogía. En la línea clásica la hemos situado históricamente como un área que contribuye a apoyar, a resolver aspectos que se van suscitando en el quehacer educativo, ¿sí? Desde una definición que sin duda no es universal, pero es la más recurrente, la más consensuada, que es entender a la psicopedagogía como el campo de conocimiento que se encarga de atender, observar la conducta, nada más y nada menos, en experiencias de aprendizaje, particularmente en el marco de todo el quehacer educativo. Entonces, ¿sí me van a apoyar con las... Bueno, no imiten mis diapositivas. El principio didáctico es que no rebasen de 7 líneas, pero a mí me salieron muchas, o sea, no lo tomo como ejemplo, la didáctica no es lo mío. Entonces, yo sustento la intención de encaminarnos a una psicopedagogía crítica desde 3 elementos. El primero, me refiero a que tenemos que plantear en la cotidianidad el trabajo psicopedagógico en una condición, digamos, de estar revisando. Y esto, por supuesto, tiene un marco infinitamente más amplio. Nosotros nos falta mirarnos a nosotros mismos, mirarnos entre nosotros cuando hacemos un trabajo. En general, no es exclusivo del ámbito académico, es amplio. Esto es, nos falta también ejercitar más la crítica, ¿no? Ahora que las compañeras contaron sus experiencias en el extranjero, yo hace muchos años veía, estando en Estados Unidos, veía una película simple donde en ese momento criticaban al presidente. Estaba George Bush padre, a su esposa, lo ironizaban, lo ridiculizaban y decían: no, en mi país eso está muy lejano. En fin, entonces parte de ello es generar un trabajo cotidiano que nos permita de nuevo escarbar, observar, hurgar en aspectos inconsistentes. O sea, si creen que nosotros nos criticamos, o sea, creen que ya de verdad
nos descalificamos, nos encontramos aspectos negativos, las felonías. La verdad es que no tenemos la menor idea de cómo ocurre en otros lados, ¿eh? Yo me lo descuento a los estudiantes y en algunas ocasiones lo he encontrado, una clase de Bourdieu, así como esta, tipo auditorio clásica Universidad Europea, que parece más bien conferencia las clases, en donde la interacción con sus estudiantes de verdad a nosotros nos puede escandalizar. Ya era ese Bourdieu famoso, ese Bourdieu conocido internacionalmente, y los estudiantes sobre él implacables, en términos conceptuales, digamos, no tanto en un plano personal, que sin duda también ocurre. Nosotros somos muy aterciopelados en nuestras formas cotidianas de convivir, estamos muy silenciados, muy bien portados respecto a analizar o comentar la condición tanto ajena como propia. Nos apapachamos demasiado, ¿no? Alguien nos señala un disenso, un desacuerdo y nos dejamos de hablar. Nos falta justamente endurecer y profundizar las miradas. Entonces es el primer aspecto por el cual estoy planteando propiciar una psicopedagogía crítica, es decir, revisar qué es lo que está pasando, o sea, porque hemos seguido una línea fundamentalmente operativa. El segundo aspecto, el 2, me refiero a tratar de ampliar la condición también por la cual históricamente la psicopedagogía se ha mantenido como un área de corrección, ¿no? A veces, lo imagino, valga la analogía, que, bueno, sin demeritar, pero somos como los enfermeros del trabajo educativo. O sea, algo falla y estamos ahí pensando que potencialmente somos un equipo de emergencia, de intervención sobre los aspectos que no están marchando. Cosa que no está mal, o sea, ojalá lo hiciéramos de esta forma, que se sepa que hay un equipo que puede coadyuvar, contribuir a que las cosas sean más fáciles, ¿no? Sean más armónicas, pero hay que rebasar eso. O sea, no solo esperar en función de que se presenten anomalías y son como los camilleros, los casi paramédicos, que resuelven problemas que se suscitan en el quehacer educativo. O sea, también somos capaces de proponer, de crear, de trascender y, digamos, rebasar esa condición correctiva. Va a haber una fase de preguntas, por lo que estoy diciendo. Algunas cosas son, entiendo, desafiantes y me gustaría que me hicieran devoluciones para que los repruebe. Bueno, la tercera es, nos hace falta aportaciones teóricas, nos hace falta ampliar el universo teórico. De hecho, en psicopedagogía tenemos, les recuerdo quienes no lo sabían, tenemos un proyecto por ahí, estamos haciendo un libro, lo tenemos ahorita suspendido, porque estamos revisando, pensando qué onda, por dónde jalamos. Si acudimos a una librería, a una biblioteca y buscamos títulos de psicopedagogía, nos vamos a encontrar que son escasos. O sea, librerías como Gandhi, Sótano, yo los desafío a que difícilmente encontrarán más de 5 títulos. Entonces, esto es una tarea para nosotros, crear más trabajos, productos escritos, que nuestras ideas psicopedagógicas se plasmen en eso, en expresiones impresas, escritas, grabadas. Entonces, bueno, ese es, digamos, los 3 motivos por los cuales expongo. No vean esas cosas, me da pena esas líneas tan grandes. Hubiera traído dibujitos y monitos y gráficas, pero bueno, pues soy de textos. Entonces, esto es la parte que les hablaba. Necesitamos avanzar en la tarea del día a día de cada clase, de exponernos ante otros y sobre todo a nosotros mismos de cómo estamos haciendo las cosas. Visibilizar muchísimo más el trabajo psicopedagógico y sobre todo las ideas. Abrir los salones, transparentar nuestro trabajo, exponerlo ante otros. Yo a veces hablaba hace poco con un compañero, un colega en Tláhuac,
sobre una intención de intercambiar, por ejemplo, experiencias en el sentido de por qué los profesores no entramos también a la clase del otro, no en una actitud intimidatoria o de medirse, sino de admitir que entre nosotros nos aprendemos, nos enriquecemos y nos transformamos. A esto me refiero con visibilizar, exponer. La crítica, otra vez, la tenemos con mucho cuidado, nos parece una especie de arma de fuego que nos podemos lastimar a nosotros mismos. No hay problema, o sea, no pasa nada. Nos desencontramos en las ideas, en los desacuerdos, en las negaciones, digamos, propias y del otro, pero también somos capaces de reaproximarnos. O sea, el disenso, el desacuerdo, la inconformidad con la idea propia y con la idea ajena, no la conocemos, hay que construirla, hay que construir. Pues hablamos de diversidad, hablamos de formas distintas de coexistir, pero solo está en el discurso. ¿Qué vías estamos imaginando llevar a cabo, cubrir para hacer eso? Pues esta cotidianidad de saber qué está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, qué retomo, plantearle mi trabajo al otro también. A esto me refiero con el quehacer permanente de autorrevisión, de automirada, en compañía de los demás. ¿Sale? Eso. Ay, qué pena también. Imagínense tres renglones, nunca hagan eso. Uno está imaginando el título y de repente te aparece un texto. Luego párrafos de 10 cuartillas. Entonces, bueno, esta condición es la que coloco de manera central, el quehacer psicopedagógico. La psicopedagogía, digamos, es permeada por una tendencia más amplia y particularmente que se ha puntualizado desde hace ya más de 30 años, que es una educación que se ha vuelto fundamentalmente instrumental. Es decir, en esta idea de que la educación se convirtió, siempre lo ha sido, pero ha desplazado a otras intenciones, un objetivo, una meta de trabajo. O sea, y entonces los espacios educativos, lo digo constantemente, se convirtieron en una fábrica de empleados. Que no está mal pensar que el trabajo es para vivir de ello, para ganarse la vida, pero la educación era para transformar el mundo, era para hacer un espacio de coexistencia humana y con los seres vivos, parece que estoy hablando de Blancanieves, pues más amable, más generoso, más digno, más justo. No es posible que la psicopedagogía herede este trabajo fundamentalmente de capacitación, porque entonces tendríamos que plantear pues todo un sistema llamado educativo, sistema de capacitación mexicano, una secretaría no de educación, secretaría de capacitación pública. Si como elemento central hemos colocado la intención de que lo sepan hacer, y se han descuidado otros aspectos. Volviendo un poco al planteamiento que afrontamos la maestra Karina y yo el día de ayer cuando anunciamos el marco del Congreso Internacional de Educación aquí en el IMPO, pues las otras dimensiones, los llamados pilares de la educación, no nos quedemos con el solo aprender a hacer con H. Aprendemos para transformar, aprendemos para coexistir y aprendemos para construirnos, y construirnos junto al otro, construirnos en compañía, construirnos en convivencia. Entonces, bueno, este elemento lo sitúo como el fundamental, que ha implicado que la psicopedagogía también sea filtrada, sea atendida como un recurso que favorece el desarrollo de habilidades en el otro. De nuevo, no está mal el planteamiento. Qué bueno que la gente, que los estudiantes, que los jóvenes sepan hacer cosas.
Pero ¿qué estamos entendiendo por ese saber hacer? El saber hacer es parte también del pensar, es parte también de actividades o funciones más complejas, como la reflexión, la crítica, el análisis, la síntesis. Entonces, en la intención de hacer un trabajo fundamental, operativo, instrumental, realmente lo circunscribimos a la intención imitativa. Haz esto y yo repito los pasos de la manera más fiel, más apegada a como lo están planteando. Pero cuando me dicen, signifícalo, elabora ideas, ahí ya sí, como que ya no sé por dónde. Y justamente este hacer, en términos de transformar, no implica solo estar repitiendo, imitando, copiando lo que el otro me plantea, sino cuando yo genero un significado, un concepto sobre lo que el otro me está planteando, estoy llevando a cabo experiencias de transformación. Rescatemos la teoría, que es el siguiente punto, ¿no? Pero bueno, sobre este aspecto es mi llamado como elemento central. La psicopedagogía es muchísimo más que un quehacer instrumental, que un trabajo de seguimiento, de manuales, de fórmulas, no sé, pues de catálogos también de actividades. Es de todas maneras, de cualquier forma, un medio para subsistir, bienvenido, válido, pero insuficiente. El trabajo académico se define por eso, por la capacidad de transformar, por la capacidad de generar nuevas miradas, nuevas cosas, no de imitar, no de repetir, no de seguir con fidelidad, con apego a un mandato. Y esto que les mencionaba, ¿cómo nos cuesta trabajo teorizar? La teoría ya se convirtió en un asunto pues de marco, de referirse a autores, de alardear quién se sabe más libros, quién cita más referencias y quién lo hace con una forma más estricta, lo hace como tan fiel que el APA no se salga ningún milímetro. Está bien, ese es el lenguaje, y bueno, el punto es que se tienen que establecer códigos mínimos de entendimiento, pero la generación de ideas, la generación de nuevos conceptos está muy sacrificada, está, digamos, minimizada, porque no la podemos hacer. Si los profesores particularmente no somos capaces de pensar, de generar ideas, pues es más complicado. Y bueno, lo menos que podríamos hacer es reconocer, miren, a mí me cuesta trabajo procesar, pero ¿qué les parece si entre todos empezamos a generar otras cosas? El punto es que hemos creado una psicopedagogía muy digamos, del imaginario, de la superficialidad, dogmatizada, y no le entramos a situaciones reales, a situaciones genuinas de cómo ocurre esto, ¿no? En esta condición de idealizar, por supuesto, la educación siempre es un ejercicio de idealización, o sea, de fantasear, pero tampoco de cubrimiento. O sea, la idealización es plantear mundos maravillosos, mundos bellos, pero tampoco de complicidades. Uno de los aspectos justamente también que están descuidados en este trabajo teórico es lo político. La psicopedagogía, de nuevo, no es un asunto meramente correctivo, sino también es reflexivo, de análisis, y tenemos que entrarle a todo, o sea, no establecer límites o no conformar con estas cosas. Oiga, profe, ¿y usted desde dónde está abordando este quehacer? ¿No? ¿Está aquí desde los salarios que persigue? ¿Cómo se construyó en esta condición de llegar al quehacer psicopedagógico? ¿No? Entonces, pues es el poder, son las injusticias, son las desigualdades, una agenda de temas
que están ahí como que, si en todo caso se mencionan de una manera ahí como muy sencilla, muy breve, pero sin duda en muchos aspectos, no me gusta la palabra determinar, pero determinan cosas. O sea, un profesor desactivado políticamente, a él me cuesta trabajo que pueda profundizar. O sea, cuando no somos, no capacidad, sino que no estamos en contacto con la reflexión sobre el abuso, sobre la imposición, sobre el injusto, pues entonces estamos entrando a un quehacer, yo le llamo descafeinado. Ese es el punto, ¿no? Entonces, mi planteamiento es justamente esto, ¿no? De qué tipo de psicopedagogía estamos generando. Una psicopedagogía pues light, descafeinada, deslactosada, ¿no? Que no te quita el sueño. Pues el conocimiento te perturba. El conocimiento no es solo pones un muñeco y la pasamos muy bien. El conocimiento te desestabiliza, te trastoca, te incomoda. Y bueno, la psicopedagogía, si no encuentra esos malestares, no administrativos, porque los malestares se convierten en que, ¿por qué un trabajo de 10 cuartillas? No, sin cargolado, esas son funciones administrativas, sino con las ideas. Decir que el profesor ama su trabajo, pues eso está rete bonito. Digo, le preguntas a cualquiera que maltrata a los demás, a la taquilla del metro, ¿ama su trabajo? Va a decir, pues sí, aunque los demás estamos viendo otra cosa, ¿no? Salen los boletos ahí como resbaladilla. Entonces, pues el punto en este sentido es crear una construcción teórica, digamos, del malestar. El malestar, la incomodidad, el desacuerdo conceptual es un indicador, me parece, de que estamos profundizando. La complacencia, la fidelidad en la repetición de los discursos, la imitación, pues esa está bien, nos lleva a una relación armónica y en buena onda, en buenos términos. Pero cuando el otro se incomoda por lo que dije, cuando el otro se incomoda por la mirada que le estoy ofreciendo, ahí tendríamos que detenernos. Y tendríamos que destinarle más tiempo a eso, a revisar qué es lo que nos está distanciando, qué es lo que nos está enfrentando. Esas son las pautas para un planteamiento que estaría yo pensando nos acerquen a una pedagogía crítica. ¿Sí? Y bueno, aquí hago digamos, un señalamiento así muy de escuelita, en qué concepto o marco teórico estoy situando mi intención de lo crítico. Y sí, aquí sí soy bien portado, me refiero a la escuela de Frankfurt. Literalmente fue una escuela que se inicia en los años 20 en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, y está señalada como la cuna del pensamiento crítico. ¿Sí? Por supuesto es un planteamiento también de carácter epistemológico, filosófico, epistemológico, en donde el criticar, que significa así como poner en crisis algo, no dejarlo una situación amable, no dejar una situación intocable, sino a partir de señalar aspectos con los cuales se considere una inconsistencia, digamos que no son solventes académica, lógica, racionalmente, se puedan crear nuevos conceptos. Entonces, bueno, la escuela de Frankfurt tiene distintos momentos, distintas generaciones, pues al aparecer en Alemania en los años 20 del siglo XX y el arribo de los nazis a comienzos de la siguiente década, pues prácticamente ahí puso un punto final. Entonces,
En este primer momento pues aparece, quizás le suenen nombres como Adorno, Walter Benjamin, que tuvieron que distanciarse. Ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial aparece otra generación. En psicología quizá conozcan a un par de autores que les mencionaría, como el propio Erich Fromm. Erich Fromm también perteneció a una segunda generación de la escuela de Frankfurt, o sea, pensamiento crítico, y un provocador, yo les sugiero que lo lean, Wilhelm Reich, escandaliza algunas cosas, porque precisamente esa es una función de la crítica. La crítica no es la armonía, la crítica no es la permanencia, la crítica no es lo inmaculado. La crítica busca justamente hacer una inestabilidad en algún planteamiento, en alguna obra, en algún hecho, incluso en algún autor. Entonces, y finalmente ya en los años 60 hay digamos otro momento de agrupación donde aparecen pues personajes que fueron muy importantes para esta generación de la posguerra, como el propio Herbert Marcuse, y alguien que todavía está vivo, que es Habermas, al cual les confieso yo no le entiendo nada. Y una de las partes críticas es justamente reconocer las propias incapacidades. Para hacer como que leo y que les planteo un concepto, no, si yo pido ayuda, si yo no lo entiendo, pido ayuda. Entonces, bueno, pues por aquí estaría esta primera intención, ¿no? Y ya hacia dónde vamos, me mantengo en esas mismas líneas, ¿no? De insistir en que el trabajo psicopedagógico debe ser una revisión cotidiana. La otra digamos, es la ampliación de lo que vengo diciendo, es pasar de esa intención correctiva, de apoyo, coadyuvante, casi hospitalaria de la psicopedagogía, a pensarla en una dimensión que transforme socialmente, que enriquezca, digamos, los espacios académicos, que incursione en otras líneas, ¿no? O sea, la psicopedagogía, por ejemplo, ha estado muy ajena, yo digo que incluso la ha desperdiciado, la posibilidad de incursionar en el ámbito de lo industrial, de lo laboral, ¿sí? Ha habido propuestas de pensarlo de forma hospitalaria, recuerdo con Ale y José Manuel, ¿no? Lo pensaban en algún momento, hace unos años recuerdo, de una forma casi clínica, y bueno, aquí en el INPO pues nos salpica, ¿no? Por el carácter clínico que tiene la institución, desde la tanatología y después de la psicología, y que sin duda también, digamos, influye sobre la psicopedagogía, pero faltan otros campos, falta el campo de lo político, falta el campo de lo jurídico, y en eso implica también pensar una psicopedagogía pues del activismo político, de la transformación social, ¿no? O sea, no es descartable que los estudiantes se constituyan digamos, en un colectivo de psicopedagogía y que tenga esa posibilidad de transformar, de luchar, de involucrarse en el quehacer político, ¿no? Que implica pues analizar las formas de cómo se ejerce los poderes, ¿no? O el poder, ¿sí? Y bueno, pues a este momento, tranquilo, no se vayan. Yo quiero que ahora intercambiemos ideas, preguntas, objeciones, omisiones. Venga. Gracias, profesor. A mí me interesaría saber su opinión de cómo podríamos resolver esta conciencia que está creando en nosotros, cómo poderla aterrizar, cuando yo en lo personal siento que es un grito en el desierto, porque yo puedo tener una disposición crítica hacia mi trabajo como profesional en esta área y me topo con otra realidad. Los trabajos que se ofertan para uno tienen ya predeterminado las características de las funciones que voy a ejecutar. O sea, la transformación tiene que ser en ambas partes, para el
trabaja y quiere desarrollar su trabajo más allá de lo establecido, pero también las instituciones educativas de cualquier nivel y los ámbitos que usted propone como el político y el social requieren una apertura y una visión compartida con nosotros para poder desempeñar este trabajo, porque no podemos trabajar solos, aislados, ni pregonar en el desierto. ¿Cómo lo podría usted proponer en esta visión que usted da, el trabajo conjunto, tanto del que va a desempeñar la actividad como el que requiere de nuestro trabajo? No. Mira, en efecto, el quehacer político implica no solo aproximarse a nuevas ideas, sino también se desarrollan estrategias, se desarrollan tácticas, donde recuperar las experiencias de otro. Sabemos que en cuanto planteas una objeción hacia el poder, no te van a premiar, ¿no? En un mundo de obediencia, de sumisión y de arrodillamiento, pues el hecho que digas, híjole, creo que no estoy de acuerdo, ya la mirada se dirigió sobre ti. Pues vamos desarrollando otras formas, ¿no? Digo, el trabajo político tiene muchas dimensiones y muchas posibilidades. Yo a veces me imagino cuando los estudiantes o alguien dice, pero es que mi trabajo me puede costar la salida, ¿no? Que incluso me imputen hasta una responsabilidad jurídica. Pues también desarrollamos estrategias, digamos una especie de guerrilla laboral. Pues ¿cómo se imaginan que prendieron los movimientos sociales? O sea, una revolución francesa, una revolución mexicana. Bueno, Madero sí lo convocó al pueblo, ¿no? Abiertamente a levantarse en armas. Pero se requieren tácticas, se requieren estrategias. Y entonces, pues, desde las cosas muy sencillas del arte de la guerra, hasta también manual de cómo sobrevivir en espacios donde tú eres capaz de establecer una objeción. Entonces, este es el quehacer político real, cuando alguien dice, me estás incomodando, no me está agradando lo que estás diciendo, si es que te lo dice, cuando en realidad ya te tienen la mira, ya te está marcando, y que sepas que eso va a venir. Pero el punto ha sido, pues, intentar, y en efecto, tu pregunta también lo estabas diciendo, es el colectivo, o sea, establecer un desacuerdo de manera individual lleva muchísimo más riesgo que cuando planteas un desacuerdo, pero ¿qué crees? Que somos 100 trabajadores, así como, pues tú dices, ¿no? La piensas. Hay una anécdota de Charly García, durante la dictadura militar. Él estaba dando un concierto, ¿no? Con 5,000 personas, y entró la policía secreta a ese concierto, a arrestar a una persona. ¿Sí saben quién es Charly García, no? Un rockero. Y detuvo el concierto. Argentino. Y detuvo el concierto y se dirigió a los que la iban a detener. Dijo, bueno, ustedes son 5, nosotros somos 5,000. Nada más para que la piensen si insisten en llevársela. Entonces, claro, toda estrategia política, y el trabajo político el trabajo educativo es político, requiere también configurar fuerzas de resistencia, fuerzas de enfrentamiento, y pues también mostrarlas, ¿no? Mostrarlas, o sea, un poco, no es un asunto terso. O sea, el pensar, el crear, siempre, no les desilusionen mis intenciones románticas, el pensar siempre es un acto rebelde. La creatividad siempre es un acto provocador. ¿Me explico? La innovación siempre va a molestar, a perturbar a alguien. Entonces, cuando estás innovando o cuando supones que estás creando una alternativa, es necesario pensar en los alcances. Ahora mismo, ¿no? Digo, lo que yo estoy diciendo es un poquito provocador y se interpreta, bueno, ya está vendiendo Bonais. Pero de eso se trata. Si no generamos un quehacer educativo que de verdad
intente rascar los aspectos que interesan, pues no estamos educando, estamos domesticando, estamos pues generando mano de obra, que eso lo estamos haciendo. Y el pensar que no se vean como algo superficial, yo sé que no están acostumbrados a este tipo de discursos, a este tipo de planteamientos, y dice, bueno, seguramente me están diagnosticando, ¿no? Este cuate no lo quiso su mamá, o su papá no le dejó la casa. No, sí me dejaron la casa, y fue el consentido de mamá, pero no es por ahí. Se construye justamente, ¿no?, del pensar en sí. A ver, no nos engañemos, y si nos tratamos como adultos, y si nos tratamos de verdad como seres que piensan, y si somos capaces o recurrimos a señalar, pues ese factor creo que se vincula con ¿no? Digo, cuando en una escuela, en otro espacio me decían, bueno, escuchaba la exigencia académica, y yo soy el único, digo, pues profesor de a 20 pesos tendrás clases de 20 pesos. Entonces, pues en esta medida también, o sea, pues obviamente mi discurso va no solo para estudiantes, va por un quehacer académico, va para un posicionamiento docente en cualquiera de los espacios en que se desenvuelva. ¿Sale? Creo que ya me colgué. Hola, como siempre es un placer escucharte. Me parece muy interesante tu propuesta de abrir las aulas, de abrir esta experiencia a que se comparta con otros docentes. ¿Qué se necesita para llevar a cabo esta propuesta? Sé que habrá quien esté inconforme, ¿no?, quien se sienta intimidado o agredido, pero me parece muy interesante el que se puedan enriquecer, compartir y hacer una crítica constructiva entre docentes viendo las clases, ¿no?, con la finalidad de ampliar los conocimientos. ¿Qué se necesita? ¿Qué haría falta? Pues la mayor convivencia, mayor proximidad en el quehacer, ¿no? Como yo decía, visibilizar. Me gusta que varios locales de los despachos del IPO sean como transparentes, ¿no? O sea, esto que parece peceras, o sea, puedes ver a veces el trabajo de tu vecino, ¿no? O sea, bueno, los que no somos tan bajitos vemos así como las diapositivas, el pizarrón, lo que tiene el colega, y desde ahí mismo, ¿no? El salón de clases y el trabajo educativo también ha sido una especie de caja negra, ¿no? A partir de que el profesor, cuando se instala, tiene una condición omnipotente y avalada, digamos, desde una autoridad institucional. Pero, y desde ahí también una serie de actitudes del mismo docente y los alumnos, de que el maestro es el que sabe, es el que manda y es el que pues está configurado en la capacidad de decidir casi cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces, pues yo planteo en esa visibilización la mayor convivencia, la mayor interacción de las prácticas, de los conceptos, de las intenciones e incluso la propia historicidad del docente. O sea, ¿quién es el maestro? ¿De dónde ha venido? ¿Por qué llegó aquí? De verdad, ¿qué lo mantiene? Gracias, Ale. ¿Qué lo mantiene en este espacio? ¿Se imagina continuar los próximos 5 años en ese ejercicio? Pues son datos que nos revelan, son datos que nos acompañan, son datos con los colegas, pero igual entre ustedes. Claro, coexisten, profundizan, pero también falta aproximación, ¿no? Comentamos, por ejemplo, de si conocen las casas de sus compañeros, ¿no? El acudir a un domicilio, a veces hasta quedarte a dormir en su casa o comer, pues es un indicador de cercanía, ¿no? Ocurre a veces que buscan a alguien y nadie sabe dónde vive, nomás dicen por allá, por Tlalnepantla, Catepec, o sea, pero pues es también la reconfiguración, digamos, de las propias experiencias sociales dentro del quehacer educativo y de la psicopedagogía concretamente también. O sea, estamos muy distanciados, estamos muy lejanos, ¿no? Y digamos, mi frase retomada de las marchas viejísimas es si no marchamos juntos nos mandarán por separado, ¿no? Y para sobrevivir no hay mejor
bueno, habrá otros, pero elementos de afiliación. Si no nos acercamos, no nos transformamos. Si no nos acercamos, no combatimos incluso elementos de vulnerabilidad. Sí, esto ya se convirtió como una táctica de guerrillas, pero, o el manual de insubordinación. Gracias, Leti. ¿Alguien más? Sí, profesor Israel Mendoza. Como docente siempre es un gusto escuchar y compartir ideas con el maestro Andrés. Y en esta idea y en este sentido, contextualizando lo que mencionaba, colocado un poco más, no es lo mismo la época de Videla, Pinochet, Mussolini, Hitler, en donde los discursos críticos estaban completamente apagados. Tener acceso al marxismo, tener acceso a otro tipo de ideas críticas era casi imposible. Hoy en día tenemos otro panorama distinto y sin embargo hay un desinterés y despolitización en jóvenes en acceder a discurso crítico. A pesar de que hoy hay más libertad y podemos acceder a cualquier discurso crítico, no se hace. ¿Cuál sería, desde la perspectiva del maestro Andrés, la forma de acercar a los jóvenes nuevamente al discurso crítico y generar una nueva forma de política distinta y pedagogía crítica, como lo mencionaron? Pues es parte del trabajo educativo esencial. Miren, si no pensamos, si no reflexionamos, ¿por qué vivo de esta manera? Así de, ¿quién demonios dijo que me tengo que casar? ¿Quién demonios dijo que me tengo que reproducir? ¿Quién demonios me dijo que no me puedo morir sin haber adquirido un inmueble y pagar por él un departamento, una casa? Es decir, el pensar la cotidianidad, el pensar esto, ¿no? O sea, ¿quién demonios dice que me tengo que enamorar? O sea, estas cosas que están bombardeadas y que varios autores, desde Derrida, decía anoche, hasta de este lado del continente, como Dussel, han dicho, creo que el trabajo constructivo radica más en que te quites muchas cosas que te han hecho o te han llevado a suponer que son ineludibles. O sea, pues no. O sea, llevamos muchos siglos pensando que las formas tienen que ser de esa manera, ¿no? O sea, ¿para qué estudio una carrera? Yo sí necesito que lo estudien porque de ustedes vivo, pero el punto es pensarlo, o sea, construir tu propio sentido de por qué estoy en las cosas, no el sentido que me colocaron, no el sentido que me asignaron, no la ruta que ya me delinearon. Es decir, ¿y si me voy por otro lado? ¿Y si me detengo? ¿Y si me regreso? Pues yo creo que es la pregunta, ¿no? Volvemos a un elemento, pero sencillito, que es la pregunta como una parte detonante de muchas cosas, de Freire, pero de la reflexión. O sea, es preguntarse. Entonces es muy simple. Es preguntarte, ¿no? ¿Por qué tengo que estar así? ¿Por qué destino tantos recursos, tanto esfuerzo a algo? ¿Sí? ¿Cómo significo la escuela? ¿Cómo significo de verdad el ejercicio profesional? Pero ya se me acabó esto. Nos vamos a los pasillos y platicamos en el Face. Gracias. Y le damos un reconocimiento de participación. Apláudanle, por favor.